Porque a los jóvenes también nos interesa la política, esto es Ecuador a las urnas. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia, pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. Si habla de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando al país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que usted es soberana porquería? No gaste las palabras, no me cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor y límpiese bien la boca si dice revolución. Se llaman Las Palabras, un poema escrito por Mario Benedetti. Bienvenidos a Ecuador a las urnas. Seguimos conociendo las propuestas de los candidatos asambleístas y hoy tenemos la presencia de Cristina Reyes, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Bienvenida. Y también nos acompaña Fabricio Villamar, candidato a la asamblea por el partido Creo. Bienvenido. Muchas gracias, Denis. Estaba pensando yo, nos robaron las palabras. Un gobierno, ya son 10 años de gobierno. ¿Qué ha habido? ¿Retórica? ¿Más acción? ¿Qué ha pasado con este gobierno? Denis, gracias por la oportunidad. Saludo a todo el equipo técnico, a los estudiantes de la UDLA, a Fabricio, candidato. Y me alegra que existan este tipo de espacios que reivindica ese espíritu rebelde de los jóvenes, juicio crítico que debe existir hoy dentro del marco electoral. Y claro que hay que analizar en el contexto de las elecciones lo que han sido 10 años de la llamada Revolución Ciudadana. Ustedes son futuros periodistas del país y sabrán que se ha instaurado una ley de comunicación que ha sido un instrumento perverso para tratar de vender una verdad oficial, para asfixiar, arrinconar a los medios, para tratar de generar como que los periodistas son los enemigos del gobierno. Y yo Pero creo también que generó derecho a la réplica, permitió que la ciudadanía también responda a afirmaciones falsas que hacen ciertas prensa, ¿no? es momento de profundizar en el tema de las libertades. Yo no desestimo que el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación, el tema de ciertos apoyos a los artistas nacionales, que se incluyeron como la cara bonita de la ley de comunicación, es algo que debe mantenerse en la siguiente ley que se va a proponer, que vamos a proponer desde la Asamblea Nacional, puesto que la que existe actual, que es una herramienta para perseguir, para arrinconar, para asfixiar económicamente a los medios de comunicación, para nosotros debe ser derogada. Esto te lo digo como primera propuesta. Y se debe implantar una que priorice algo que es un derecho, el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión, no un servicio público como lo conceptualiza el Estado actual. Y las cosas buenas, por supuesto que dentro de un diálogo abierto, del debate franco que no existió, debe mantenerse. Fabricio, ¿cuáles serán los próximos desafíos que enfrenten los nuevos asambleístas? Ponías de alguna manera el punto sobre la I precisa, porque resulta que a la vuelta de 10 años hay que revisar si es que todo lo planteado, todo lo construido dentro de un discurso fue verdad, si es que el país está mejor o no, y si a esta gente que ha estado a cargo de los recursos de los ecuatorianos los últimos 10 años, tiene sentido que te pidan 4 años más y después de esos 4 años más, entonces tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo realmente requieren para cumplir con su discurso? Y yo siento que a la vuelta de todo este tiempo hay que ver cómo está el país. Tienes en el año 2017 el mismo número de pobres que tenías en el año 2007. 5. Tienes 347,000 empleos perdidos el año anterior. El periódico del día de ayer te reseñaba que ha subido en 5 puntos los índices de subempleo en el país. Por lo tanto, luego de 330,000 millones de dólares, vale la pena hacer una reflexión de si es que esta es una década ganada o es una década robada. Porque parte de las cosas que hay que discutir es si es que este proceso de concentración absoluta del poder no fue el que permitió, además, el poner todas las cortapisas para el control de la corrupción, que es parte de las cosas que hay que revisar.
La justicia estaba... La justicia está Pero politizada. siempre al Estado. O sea, no, todos los gobiernos vienen con la propuesta de descentralizar la justicia y vemos que Mira, preguntan al pueblo y siguen... todo debe analizarse dentro de los contextos históricos y no porque si existió o tuvimos la percepción de que existió en algún momento se debe justificar lo que se ha hecho hoy en día. El gobierno le metió la mano a la justicia, le metió, por supuesto, también la mano a la función legislativa. Hoy no tenemos una función legislativa libre, autónoma, independiente, digna, sino al contrario, y la gente conoce popularmente el nombre que se ha catalogado a los asambleístas de Alianza País, que se les dice a muchos borregos. ¿Por qué se les dice borregos? Porque siguen las órdenes del Poder Ejecutivo. Las leyes que se han implementado han sido leyes perversas en el tema, por ejemplo, de ahondar en el desempleo, en vulnerar derechos de ciudadanos como trabajadores, jubilados, policías, militares, en aumentar la inmensa carga tributaria que hoy repercute en la crisis que hoy vivimos. El tema de la justicia, por ejemplo, es algo que debemos plantear mediante una hoja de ruta. Yo propongo que el debate se abra para los expertos, juristas, ciudadanos, para la gente en los diversos temas y se proponga una reforma constitucional. Cuando ya sepamos cómo está compuesta la Asamblea Nacional, debemos generar una hoja de ruta aglutinando a las mejores personas para hacer las reformas tanto en el tema de la justicia como en el tema de, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana que designa el Contralor, el fiscal, etc. Pero ya hubo reforma al sistema judicial y vemos pues que en esta época hay mucha indecisión también de 40% de indecisos todavía. Entonces, ¿cómo plantearía usted una reforma constitucional? La reforma constitucional, la reforma parcial a la Constitución está desde el artículo 441 en adelante. Lo único que te puedo garantizar, los temas son diversos y se manejan, tú me planteas el tema de la reforma a la justicia, hay, por ejemplo, las enmiendas constitucionales que mermaron competencias a la Contraloría, que limitaron derechos a los ciudadanos en consultas populares, etcétera. Todos esos temas tienen que reivindicarse, están en la Corte Constitucional y nadie hace caso. Lo único que te puedo decir es que va a ser con las mejores personas, se va a utilizar a la Asamblea Nacional porque la reforma parcial puede contemplar que la Asamblea las plantee, pero de la mano de los ciudadanos. Finalmente los ciudadanos son los que van a tener que tomar la decisión y ratificar estas reformas para la misma. Ahora sí. ¿Qué piensa sobre el sistema judicial que existe en el Ecuador? ¿Habría cambios si usted llega a la Asamblea? Yo lo que creo es que estamos en un momento de quiebre en la República y me parece que si es que podemos asumir que una nueva generación de políticos es necesaria y tiene la responsabilidad de encontrar los acuerdos que una clase política no ha podido encontrar hasta el momento. Una clase política que parte de las cosas que hay que hacer es hay que jubilarlos. Porque si es que no te responden a ti, a las personas que nos están viendo, evidentemente tiene que acabársele su recorrido en la política. Parte de las cosas que tenemos que buscar entonces es encontrar grandes acuerdos para lo que planteaba Cristina. Creo que es absolutamente necesario buscar qué es lo que tenemos que hacer para una reforma profunda a la justicia. Pero para que la justicia no sea de ningún partido. No los partidos de antes ni el de ahora. Tú necesitas un proceso que te permita una reforma constitucional que sin afectar el espacio de garantías, derechos y garantías de derechos, tú puedas ir a procesos que te recuperen competencias para las ciudades, por ejemplo, que vuelvan a independizar a la justicia, que te permitan mandar a la casa al Consejo de Participación Ciudadana, porque ni es de participación ni es ciudadano y simplemente responde a las órdenes de una sola forma de ver la política en el país. Entonces, si es que tienes a un contralor que es una figura decorativa y que viene desde la época del gobierno de Lucio Gutiérrez, tienes un fiscal que casualmente es tío del presidente de la República. Tienes funcionarios del Consejo Nacional Electoral que no son confiables para los ecuatorianos, porque cada vez que los actores políticos denunciamos la utilización de los recursos del Estado a favor de una sola candidatura, inmediatamente se desechan estas denuncias. Todos los partidos escogen a actores políticos. Mira, Denis, es la tercera vez que te oigo mencionar la posibilidad de que todos los partidos o antes se hacía lo mismo. Si es que vamos a asumir que esa es la conducta que tiene que reinar en el Ecuador, cerremos las ventanas, apaguemos las luces y vámonos a la casa porque este país es inviable. Y creo que el mecanismo es precisamente plantearnos ¿y cómo salimos de ese país
al que nos han conducido los gobiernos anteriores y 10 años de fracasos reiterados que se expresan además en una quiebra económica, en un sistema que te pone absolutamente todos los controles en los ciudadanos, en una cantidad de burócratas que están listos para sancionarte, para multarte a los colegas tuyos, y llega un momento en decir hay que poner un alto, o la otra posibilidad es de decir, bueno, todos lo han hecho, entonces sigámoslo haciendo. Yo me apunto por la segunda alternativa. Hay que parar esto a raya y hay que cambiar la noción de la práctica de los ciudadanos en el control de la corrupción, en la participación ciudadana y en una reforma profunda a la Constitución y obviamente a la justicia. Hablando de corrupción, ¿cuál sería su propuesta de fiscalización para este año que viene? El país debe reconciliarse. Un proceso de revolución ciudadana que se ha implantado como la verdad absoluta nos ha dividido entre ecuatorianos, ha sembrado odio, ha manejado este concepto de la lucha de clases para tratar de alejarnos. Aquí hay una realidad económica, política y social dramática que tenemos que resolver y debemos resolverla conjuntamente con la ciudadanía, conversando, discutiendo las diferentes realidades en temas de, ya se lo mencioné aquí, de desempleo, endeudamiento y gasto público improductivo. Y el tema de la corrupción creo que es uno de los peores rostros y las peores herencias que nos deja la Revolución Ciudadana, puesto que es el único gobierno que ha administrado cerca de 317.000 millones de dólares juntos. Eso es una fortuna, eso es mucha plata. Y no han querido tener realmente procesos de rendición de cuentas, transparencia en su gestión. Hoy por la prensa internacional, escúchenme bien chicos, por la prensa internacional nos enteramos de los mayores escándalos de corrupción, tanto el tema de los papeles de Panamá, que involucra a funcionarios corruptos de Alianza País, que resulta que han depositado esas millonarias coimas, que el presidente dice que no son, que no es delito, que es para las colitas de los revolucionarios, en esas cuentas en Panamá. Nos enteramos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos del escándalo de Odebrecht, solamente con una empresa que se le adjudicó cerca de 1.600 millones de dólares en contratos, cerca de 33 millones de dólares en coimas. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Corrupción, impunidad. Pero el tema de Odebrecht también ha topado a Quito, por ejemplo, con el metro. También ha estado interviniendo esto de... Son temas que deben ser investigados dentro de una justicia independiente, pero aquí el tema es, ya ves las dedicatorias de la justicia a uno u otros lados. Por un lado actúan con diligencia, por otro lado se esconden o les dicen al oído a los involucrados para que se puedan escapar y no asumir sus cuentas. Tenemos que ir hacia, como dices tú, procesos de fiscalización de manera independiente. Nosotros proponemos desde la Asamblea Nacional que se conforme una comisión multipartidista con acompañamiento internacional. Por ejemplo, en Guatemala, el expresidente está preso al día de hoy. ¿Y por qué está preso? Porque hubo un acompañamiento técnico internacional, como también se permitió que la ciudadanía, que los legisladores, que la justicia actúe dentro de un debido proceso. Se propone leyes más severas, yo ya las he propuesto desde la Asamblea Nacional, para combatir y castigar con mayor severidad al peculado, al enriquecimiento ilícito, al cohecho, etcétera. Debemos devolverle a la Asamblea Nacional, y por eso creo que estamos aquí, la capacidad de fiscalizar. Combate sin cuartel a la corrupción. Había salido en el diario Expreso uno de los nombres que había recibido de Odebrecht, y este nombre es pues de Jaime Nebot. Entonces... Quiero aclararte y precisarte algo allí. Hay una investigación de cómo la ruta de esta empresa a lo largo de muchos gobiernos, este es el que ha administrado la mayor cantidad de contratos, y se publica, no se publica una lista, se habla de una presunta lista que luego por un asambleísta de gobierno dice esta infamia que se ha creado. Yo creo en la transparencia, en la gestión que ha tenido el abogado Nebot, y por eso le han elegido durante 4 ocasiones y otras más como diputado y alcalde de Guayaquil. Él justamente esta noche dará su versión sobre los hechos y más bien yo espero que él dé su propia declaración, pero como te digo, el gobierno intenta tergiversar siempre con la cantaleta del pasado los errores injustificables de este gobierno y el daño tan profundo que le ha hecho con la corrupción. Mauricio, ¿cómo usted fiscalizaría a este gobierno? No solo este, también durante todos los gobiernos que pasaron. A ver, yo creo que tienes que plantearte lo siguiente. Tú tienes que plantearte una revisión profunda de qué es lo que se hizo con los recursos de los ecuatorianos durante estos 10 años. Los casos de corrupción denunciados por Fernando Villavicencio,
por colegas tuyos como Juan Carlos Calderón, como Cristian Zurita, terminan en que el denunciante de corrupción termina siendo perseguido por todo el aparato del gobierno. Y además en esta ignominia que es pedirle a la persona que además le dé plata al supuesto ofendido. Entonces, me parece que esta ley de comunicación, que es parte de las cosas que se ha utilizado para perseguir a los comunicadores, hay que derogarla. Pero eso no significa que la actividad del periodismo tiene que quedar sin la protección de una norma. Yo creo que es necesario votar la ley de comunicación y tener una ley de libertad de expresión, que eso nos cambia completamente el panorama. Segundo, decíamos que hay que revisar qué es lo que hicieron con los recursos de los ecuatorianos los últimos 10 años. Creo que hay que proteger a los que denuncian, de tal manera que abramos el abanico para que toda la ciudadanía participe en un proceso de búsqueda, cacería, judicialización, si es que es necesario, sanción, y hacerles devolver hasta el último centavo de la plata de los ecuatorianos. Pero este es un proceso que no acaba con los políticos. Si es que el vecino, si es que la persona que vive en el departamento A ve que el que vive en el departamento B trabaja para el gobierno de la Revolución Ciudadana y de la noche a la mañana cambió de carro, los guaguas dejan de estudiar en el colegio así nomás y van a los colegios high de la ciudad, si es que cada fin de semana, cada 6 meses se van a pasar 15 días en Miami, aquí algo pasó, porque con un sueldo de burócrata no puedes darte esa vida. Entonces es necesario incorporar a los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Y finalmente, creo que es necesario garantizarles a los ciudadanos que esto nunca más vuelve a pasar. Por lo tanto, la actividad de fiscalización que la Sal Quiteña ha dado en llamarle a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la Comisión de Archivo, porque en 10 años no han podido hacer un solo proceso de archivo, es necesario revitalizar esta comisión y hacer que los asambleístas recuperen la capacidad de fiscalizar uno por uno y no solamente en conglomerado de la asamblea. Hablaban de acuerdo nacional, que ustedes tienen que tener un acuerdo nacional para permitir, pues para tener puntos en común de leyes, pero también vimos que un acuerdo nacional hubo entre ambos partidos. ¿Y qué pasó con el acuerdo ahí? La unión que hubo al principio para elegir un presidenciable. Mira, que ese ejercicio político y democrático no haya llegado a la candidatura única, pues ya no creo que amerita el análisis. Cada uno le dio la vuelta a la página, hay candidaturas que se han presentado al país, con propuestas al país. Eso no desestima que en el momento de llegar a la Asamblea Nacional, y que estoy segura se va a configurar una nueva mayoría completamente ajena a la Revolución Ciudadana, probablemente agrupada por varios partidos políticos, nos podamos sentar a pensar en el Ecuador, en cómo sacamos, yo estoy segura que va a haber mayoría configurada por otra fuerza política, una tendencia completamente diferente al socialismo del siglo XXI. Y vamos a tener la responsabilidad, vamos a tener que ejercer la madurez política para llevar adelante estas transformaciones, para solucionar estas realidades que hemos conversado aquí, de la manera más natural y más cordial, indistintamente de las diferencias que se puedan mantener en lo político. Si vamos a ir a la Asamblea Nacional con una situación crítica del país en temas de endeudamiento, de gasto público, como lo he dicho, de desempleo, de una crisis económica profunda, porque la originó el socialismo del siglo XXI, ¿qué debemos hacer? Trabajar en conjunto, pensar en el país, despojarnos de banderas políticas, ideológicas, eso no importa. Lo que va a importar es el Ecuador. Vamos a necesitar madurez política para que esa nueva mayoría impulse una agenda ciudadana, no una agenda político-partidista como lo hicieron los señores de Verde Flex. Vamos a hablar sobre los impuestos. Su candidato Lasso dice que va a eliminar 14 impuestos. ¿Cómo lo haría? ¿De qué manera? ¿A quién afectaría la eliminación de estos impuestos? Yo creo que hay que analizar esto mucho más allá del tema de los impuestos. Y en este punto ya no son 14, van a tener que ser 15 con el aprobado en los últimos días. Y me parece que es absolutamente necesario plantearnos que el bajar impuestos no es un objetivo, es parte de una estrategia tributaria para poder sacar al país de un marasmo económico que tiene que tener un responsable. Y el responsable hay que tenerlo identificado. De tal manera que, en términos generales, hay que decirle a la gente que si no le gustan los impuestos, si están cansados de los impuestos, no voten por el partido que pone los impuestos. Si la gente está cansada de la corrupción,
que no vote por el partido que ha tenido los casos más graves de corrupción en toda la historia republicana del país. ¿Pero a quién se dejaría de cobrar los impuestos? A las personas que los pagan. Pero es necesario plantearnos entonces, ¿esto sirve para qué? La estructura tributaria de este país tiene que permitirte generar empleo, y tienes que generar empleo trayendo inversión de afuera y generando inversión desde adentro. No es que no hay plata. Los bancos tienen una gran cantidad de recursos en este momento que no la pueden colocar por un simple problema de confianza. Entonces, no es que si es que el 19 de febrero se mantiene el mismo gobierno, se cambia el criterio de la gente y la confianza por un arte de magia reaparece y vuelves a tener inversión de los actores productivos del país. Sino que tú necesitas brindar confianza al empresario ecuatoriano y al innovador ecuatoriano, a los jóvenes que quieren invertir, que quieren hacer sus startups, y a la gente del exterior para que venga a invertir en el Ecuador. Si tú no generas confianza, no se generan negocios, si no se generan negocios, no se genera empleo, no se mueve la economía, no pasa absolutamente nada. Pero también quieren eliminar el impuesto verde. ¿Por qué eliminar el impuesto verde? Yo te doy los datos precisos de qué es lo que pasó con el impuesto verde o impuesto ambiental. La causa eficiente para cobrar el impuesto es que tu carro contamina. Entonces, en el caso de la ciudad de Quito, en el caso de la provincia de Pichincha, en el año 2015 la ciudad de Quito pagó 26.5 millones de dólares por concepto de contaminación vehicular y la provincia de Pichincha 29.5 millones de dólares. ¿Sabes cuánto de esa plata regresó al territorio para limpiar el ambiente? Cero. En cambio, en el año 2016 se cobraron 40 millones de dólares. Ahora sí, ¿sabes cuánta plata nos dieron para limpiar el ambiente? Otro cero. Por lo tanto, si lo que tienes es que a causa de la contaminación te saco plata, pero el Machángara sigue contaminado, el Monja sigue contaminado, el ambiente de la ciudad no ha cambiado absolutamente nada. Y tienes un presidente de la República que ofreció a la ciudad de Quito pagar la mitad de lo que cuesta el metro. Y después se le olvidó la promesa y pagan solamente una partecita porque perdieron las elecciones. De la misma manera que ofreció pagar la reconstrucción del Estadio Olímpico Atahualpa. Y como decimos en Quito, pierde. Entonces te llama la atención plantearte si es que esta gente tiene que volver al poder o no. Y bajando, eliminando estos impuestos, ¿de dónde sacarían dinero, recursos para el gasto público? Hay varias cosas que hacer. La primera, tú tienes que entrar en un proceso agresivo de renegociación de la deuda externa ecuatoriana, cuando se sepan los montos exactos de lo que se les debe a los chinos. De lo que nosotros tenemos como información, en el año 2007 les debíamos 7 millones de dólares y en el año 2016 8.500 millones de dólares solamente a los chinos. Ahora bien, para esto algún día estaba en Guayaquil y conversaba con un taxista y le preguntaba, oiga, ¿y usted ya sabe por quién va a votar? ¿Ya escogió? Dice, bueno, en esta época posiblemente lo que necesitamos es alguien que sabe manejar el billete. Y eso te puede dar la noción de lo que te está diciendo la gente. Es necesario entrar en un proceso fuerte de renegociación de deuda. Es necesario cerrar las instituciones públicas que no le aportan valor al Estado. Yo creo que el señor Ehlers desde este momento debería comenzar a buscar trabajo. Me parece que es necesario plantearnos que si es que el Instituto Nacional Aeronáutico Aeroespacial del Ecuador, que es capaz de lanzar una lata de Coca-Cola con antena al espacio exterior y la pierde a las 24 horas, ¿tiene sentido que lo conservemos? ¿O es mejor utilizar esos recursos para entregar becas, para mover la economía, para generar un fondo productivo? Pero no alcanzaría, también haría falta más ajustes económicos, no serían todos eso. Me parece que, bueno, es posible, si es que tú tienes mejor información, es posible que así sea. De los datos que nosotros hemos recabado, parte de las cosas que hay que hacer es mantener el número de profesores y ampliarlo, mantener el número de educadores y ampliarlo, mantener los funcionarios que necesitas para seguridad y ampliarlos. Pero por favor, si es que nos planteamos que el próximo gobierno tenga que seguir teniendo el Ministerio de la Eterna Felicidad, me parece que eso es un contrasentido. Cuando tu país no tiene plata, lo mejor que puedes hacer es ajustar los cinturones en donde no generan ningún valor agregado. Y tenemos que cambiarle el objetivo de los funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos no tienen que servir para perseguir al ciudadano, que es el que termina pagando sus sueldos. Necesitamos reorientar la acción del funcionario público para generar valor agregado para los ecuatorianos. Que salgan los funcionarios públicos a suavizarte las normas, no a generarte más trámites para cuando te constituyes una empresa. Que los funcionarios públicos sirvan para ayudarle al Ecuador a desarrollar economía. Que los cónsules no estén ahí solo para los coctelitos, pues, porque hay nuevas viejas momias cocteleras. Necesitas que los funcionarios del servicio exterior estén ayudando a que el Ecuador exporte más. ¿Y no lo hizo con el acuerdo con la Unión Europea? Me parece que el acuerdo con la Unión Europea se firma 10 años que a propósito. Lo que es adherirse a un acuerdo hecho por nuestros vecinos. No es que sí existe un proceso de generación de normativa para el intercambio comercial entre la Comunidad Económica Europea y el Ecuador. Lo que existe es una adhesión del Ecuador a algo que ya nos dieron haciendo los vecinos. Y 10 años después de gobierno, después de haber dicho que los procesos de liberación, de compra-venta entre países eran perjudiciales para el Ecuador. Entonces se les está cayendo la revolución, como tú habías comenzado el programa. Es una revolución en las palabras. En los hechos es el proceso más cruel que ha pasado con la economía ecuatoriana, con gente que terminó gastándose la mayor riqueza que nunca tuvo este país y de la cual tienen que hacerse responsables. Cristina, ¿cómo usted haría el ajuste económico para los impuestos? Bien, en primer lugar debemos partir que el Estado debe establecer prioridades y la prioridad debe ser servir a los ciudadanos en temas fundamentales como educación, como salud, y debe tener una política económica dirigida justamente a impulsar el desarrollo de la economía, desarrollar los sectores productivos de los cuales muchos están al día de hoy en recesión. ¿Por qué están en recesión? Porque el gobierno lo que ha tenido es una política, primero, de una inmensa carga tributaria y de despilfarro. Vamos a algunas cifras aquí. Y a propósito de la deuda externa, ¿saben cuánto en el presupuesto general del Estado se pagó el año pasado en educación y en salud? Bueno, en educación, 3.000 millones de dólares. En salud, 2.000 millones de dólares. Y en deuda externa, entre capital e intereses, 9.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que con esta gran bonanza que tuvimos por el tema petrolero, incluso también en la parte de la recaudación tributaria, hoy el gobierno esté pasando el sombrero, incluso ya a niveles del Chulco, para continuar pagando esas urgencias fiscales? ¿En qué? En tema de gasto improductivo. El Estado creció de una forma descomunal, de una manera, el gasto improductivo en este país, de todo lo que ha gastado el país, se dice que llega al cerca del 68%, los analistas así lo aseguran. ¿Por qué creemos que debemos eliminar los impuestos? Y hay algunas coincidencias con algunos grupos políticos: eliminar ciertos impuestos, disminuir otros y generar incentivos. Por ejemplo, creo que estamos de acuerdo en que el anticipo al impuesto a la renta debe eliminarse. No el impuesto a la renta, el que más gana, el que mejor le va en su negocio y genera mayor renta, pues más paga acorde a lo establecido por la ley. Pero ¿por qué se debe pagar anticipadamente algo que no se ha percibido? A muchas empresas, a muchos grupos les ha obligado a endeudarse. Esto afecta su liquidez, afecta su flujo, para pagar una renta que no se ha percibido. Se debe eliminar el impuesto a la salida de divisas, que como sabemos esto ha encarecido los procesos productivos porque se han encarecido la materia prima y los insumos. Debemos, por ejemplo, creo que trabajar en incentivos para nuestros jóvenes y para sectores productivos como el tema agrícola. Para nosotros la agricultura es un sector que debe convertirse en un sector estratégico. Yo estoy recorriendo ahora nuestros campos, Manabí, los ríos. Pero seguimos ahí con parte del hay ausencia de la explotación responsable de los recursos naturales con altas tecnologías no contaminantes se debe contemplar en el país. Incluso se debe suspender en los casos en los que no ha habido. Mira, por ejemplo, como el tema del Yasuní, por una frase popular, le vieron la cara a los ecuatorianos. Llevaron adelante la más linda iniciativa para supuestamente proteger esta área del Ecuador, pulmón del Ecuador y del mundo. Ya sabíamos que habían claros intereses extractivistas.
En la Amazonía me preguntan, y ahora a propósito que en Morona, Santiago hay un conflicto por un tema de una explotación minera, cuando el gobierno no lleva adelante esos reales planes de sociabilización y sobre todo cuando la comunidad no siente que esos recursos son reinvertidos en temas de salud, de educación, de infraestructura, dime de qué te sirve entonces explotar nuestros recursos naturales. Pero yo no te digo que hay que eliminar esa política, sino que hay que tratarla con responsabilidad, el tema de la explotación responsable de los recursos naturales, pero para nosotros el sector agrícola debe ser un sector estratégico. Podemos hablar de incentivos al agro, podemos hablar, por ejemplo, de crédito barato y oportuno para nuestros agricultores, de real política de Estado por parte del Ministerio de Agricultura, que al día de hoy no existe, política de comercialización para nuestros agricultores, que muchas veces pierden todo lo ganado por el sudor de su frente a través de los intermediarios. Hay tantas cosas por hacer, pero con una visión estratégica, con una visión que dinamiza la economía y no con esta visión que ha tenido el gobierno del Estado voraz, el Estado que le mete la mano al bolsillo a los ciudadanos. Como te digo, dinamizar los sectores estratégicos. Entiendan una cosa, el empleo productivo lo crea la empresa privada, no lo crea el Estado per se. El Estado crea puestos burocráticos, que son necesarios, sí, son necesarios para el tema de nuestros maestros, la fuerza pública, los médicos, las enfermeras, también muchos servicios que se brindan en algunas instituciones públicas. Los servidores públicos son importantes, pero lo que el Estado ha creado es una serie, en muchos casos, de miles de servidores pipones, instituciones que no sirven para nada, que no le brindan un servicio a los ciudadanos y que lo que generan es gasto que puede haber sido invertido de mejor manera. Así que nuestra visión es eso, dinamizar el sector empresarial, a los sectores productivos, generar incentivos para los jóvenes. Aquí ya se ha mencionado, yo creo profundamente en los emprendedores, presenté un proyecto de ley, por ejemplo, que fue archivado por el oficialismo, pero este proyecto, y creo que habrá la voluntad política en el siguiente periodo legislativo, quería crear una política pública que brinde la capacitación técnica, jurídica, el crédito oportuno que venga tanto desde la banca pública como puede ser también impulsado desde la banca privada, política pública que apoya a los emprendedores que hoy con las tecnologías, el tema de la innovación, quieren ser sus propios jefes y crear empleo productivo. ¿Reconocerá la deuda con el IES? ¿Cómo pagaría esa deuda que existe del actual gobierno? No hay que pagarla. O sea, me parece que lo más cruel que se ha hecho es poner en riesgo los fondos de retiro de los ecuatorianos que han servido a este país. O sea, es lo que hay que hacer, es lo justo. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? Nosotros tenemos que volver a motivar la economía. De la economía tiene que volver a salir esto, pero no de la economía que te saca plata del ciudadano y que tiene gastos superfluos, y que tienes un presidente con 2 aviones, y que nosotros lo sufrimos en la ciudad de Quito cada vez que se mete con 5 carros adelante y 5 carros atrás en las vías exclusivas del trole. Entonces, cuando tú tienes que fijarte en que hay que pararle la mano a los abusivos, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, y no hay que perder la capacidad de asombrarse y de disgustarse de los ecuatorianos, porque el hecho de que un subsecretarito se meta en la vía del trole no significa que eso es normal. Y tenemos que tener la capacidad de protestar. Caso contrario, me parece que estos ejercicios terminan siendo infructuosos e inútiles. La democracia no es la actividad que hacen los ecuatorianos de ir a hacer una rayita en un papel una vez cada 4 años. Tenemos que volver a interesar a los ciudadanos en la actividad política permanentemente. Caso contrario, no salimos de esto, Denis. Y eso se genera a través del empleo. Usted en su tienda política propone 450,000 empleos al año. ¿Cómo dinamizará ese empleo? No, te pido que revises los datos. El planteamiento es la generación de 1 millón de empleos en 4 años, ¿no es cierto? Eso nos da 250,000 cada año en promedio. ¿Cómo se sale de eso? Vamos. En la ciudad de Quito tú tienes 192,000 unidades productivas. Si cada una de estas unidades productivas gozara de confianza, tuviera un entorno favorable, tú podrías sin ningún problema generar un empleo en cada una de esas unidades productivas. Pero sobre todo tienes que abrir las posibilidades a la gente que no quiere estar empleada por alguien, sino que quiere desarrollar sus propias actividades. Y esto tienes que hacerlo por medio de un fondo, no de un crédito. Tú necesitas que la gente tenga un capital para arriesgar, pero que si es que fallas,
no se convierte en la espada de Damocles que te regresa, además de que quebraste, tienes que pagar el crédito. No, o sea, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Cada vez que uno se tropieza, como ser humano tienes de alguna manera la oportunidad de aprender de ese tropiezo y volver a salir adelante. Pero nuevamente, esto es solamente posible siempre y cuando tú devuelvas la confianza al sector productivo, al sector privado. Y tiene que tener el sector privado una razón para volver a repatriar la plata, ponerla en el servicio de los ecuatorianos, hacer que esto vuelva a funcionar. La plata, ¿por qué se va? Porque si es que el Ecuador te asusta, si es que la economía del Ecuador no te permite generar más, el empresario va a buscar otro espacio en donde se pueda generar recursos. Y esto al empresario no le hace ni bueno ni malo. Simplemente, si es que tú en este país no encuentras negocios, vas a buscar en el país de al lado, no hay vuelta que darle. Para diciembre del 2016, la tasa del desempleo de mujeres alcanzó el 6.2%, mientras que el de hombres fue de 4.5%, una diferencia significativa que es del 1.7%, o sea que todavía falta más leyes, y considerando que esta asamblea fue mitad de mujeres, entonces, ¿dónde estuvo esa política para que sea una igualdad, que ya no haya tanta brecha entre hombres y mujeres? Mira, las leyes pueden decretar la felicidad de todo el universo, pero si realmente no hay una política económica encaminada en desarrollar a los sectores productivos y en generar esas plazas de empleo, pues ¿en dónde van a trabajar los hombres? ¿En dónde van a trabajar las mujeres? Por eso es que nosotros proponemos al país, a través del cambio positivo que propone la doctora Cynthia Viteri, esto es un estudio completamente técnico, acompañado tenemos un gran economista como binomio, compañero de fórmula. Es un plan técnico para desarrollar varios sectores. Hemos hablado ya aquí de la disminución de los costos de producción a través de la eliminación o disminución de algunos impuestos, de los incentivos tributarios que se pueden dar, por ejemplo, para que las empresas se animen a contratar a jóvenes o a mujeres mayores de 40 años que quieran trabajar y no hayan podido acceder al mercado laboral, que eso pueda deducirse del impuesto a la renta. Estoy en este momento yo hablando de todo lo que se puede hacer trabajando en un plan técnico. Hemos hablado del impulso a los emprendedores. Hay un programa social, por ejemplo, esto viene por supuesto, desde el equipo de la Presidencia de la República, no es que lo podemos implementar nosotros los asambleístas, eso no es posible, pero hay un plan de guarderías que también va a generar cerca de 50.000 puestos de empleo, guarderías que va a integrar a la comunidad, que va a generar trabajo para las madres que quieran cuidar a los niños, de las madres que van a acceder a empleo productivo, que van a ir a trabajar y van a poder dejarle a buen recaudo. Es cuestión de tener realmente una visión técnica, pero a la vez con alma, con corazón, pensando en la realidad del país. Es injusto, por ejemplo, que las mujeres al día de hoy no reciban el mismo salario, en muchos casos haciendo el mismo trabajo que un varón. Esas diferencias, esas brechas debemos sin duda irlas cerrando, pero para eso necesitamos una política económica que desarrolle ciertos sectores. Y ya hemos planteado, hay un plan técnico tanto en el tema agrícola, sector de la construcción, el tema de las guarderías. Las mujeres también no solo son de la agricultura, las mujeres... Por eso te estoy mencionando todos los sectores que de manera técnica y acompañado de esta fórmula, que es una fórmula que no ha fracasado como la del socialismo del siglo XXI, de la inmensa carga tributaria y de meterse en la vida de los ciudadanos y de interrumpir sus actividades, su facultad de emprender. Estamos hablando de disminuir costos de producción a través de ¿qué? Ya lo he dicho, disminución de la carga tributaria. También estamos hablando, por ejemplo, lo habla la doctora Cynthia Viteri, disminución de los costos de producción en el tema de la energía eléctrica en los sectores populares, esto está claramente presupuestado, y también en los sectores industriales. ¿Por qué? Porque para nosotros el trabajador, la mujer trabajadora, el hombre trabajador, su salario debe ser respetado. Y debe ser aumentado proporcionalmente cuando disminuyan estos costos. Y como te digo, es simplemente tener la estrategia, la convicción, la decisión política de dinamizar la economía y de trabajar de manera responsable. Fabricio, ¿se está dejando sin margen de acción al próximo gobierno? Pues el límite ahora de endeudamiento ya casi llega al 40%. Sí, a ver, me parece que es irresponsable lo que están haciendo en términos de sostener esta forma de gobierno una vez que se les acabó la plata interna porque no pueden sacar más. Te doy un par de datos.
En impuestos tú puedes recaudar alrededor de 13.500 millones de dólares, que son los que te servirían para pagar los gastos permanentes. Pero estás con gastos permanentes de 14.500 millones de dólares anuales. Entonces, lo que recaudas ya no te alcanza, es decir, se están gastando más de lo que están cobrando. Otro dato. El año pasado, el municipio de Quito recaudó un 20% menos de tributos de lo que normalmente tenía presupuestado. Analicemos por qué. Porque cuando a la gente ya no le alcanza la plata y tiene que escoger, o doy de comer a mi familia, o pago los impuestos al municipio, ¿cuál es la decisión lógica? Y la decisión lógica es salvar tu familia. Entonces, y te doy un último dato. Cuando vas al centro comercial y te acercas a la caja y el cajero te dice, ¿le cobro corriente o diferido? Y la gente comienza a pagar por la comida en diferido, es que tienes un problema grave. Lo mismo que les está pasando a los ecuatorianos en el día a día, le está pasando a la caja fiscal ecuatoriana. Pero bueno, también hay gente que evita pagar impuestos. ¿Cómo ustedes lograrían que no haya que el dinero de la gente se vaya a los paraísos fiscales? Pongámoslo en claro. A la gente no le molesta pagar impuestos. Los impuestos son necesarios en todos los países. Lo que nos molesta es que se roben los impuestos que estamos pagando. De eso tenemos que preocuparnos. Los impuestos tienen que servirte para desarrollar tu país. Cuando tú le cobras un impuesto al profesional, cuando tú le cobras un impuesto al empresario, a la industria, el derecho que tengo yo después de pagar impuestos es saber que mi país está desarrollándose y que está bien. Sin embargo, cuando me encuentro que de esa plata un señor ha tenido los fajos de billetes metidos en el entretecho, tengo derecho de indignarme y decir, esa plata que se están robando es preferible que esté en mi bolsillo. Porque yo he de preferir comprarle con esa plata que pagaba impuestos una camisa al guagua, irme de vacaciones con la familia, comprar otro par de zapatos, otro par de atunes. Y eso dinamiza la economía, en vez de que se vaya, como tú dices, a los paraísos fiscales de estos nuevos ricos. Entonces, el tema no es solamente tributario, el tema pasa por devolverle la honestidad a la administración pública. Pongámoslo en estos términos porque me parece que es necesario clarificar qué es lo que está pasando. A ratos me parece que la gente se queda en la discusión de cuál tiene que ser el ganador en la presidencia de la República. Las leyes se hacen en la Asamblea. Si cambiamos de presidente de la República y no cambiamos de asamblea, no cambia nada en este país. Es en la Asamblea en donde tienes que desmontar todo el modelo. Pero con mayoría. Puedes hacerlo con mayoría, por supuesto, y parte de las cosas es este ejercicio que nos permite decirle a la gente que o cambiamos de asamblea o no cambia absolutamente nada, porque tienes que desmontar todo el modelo. Los impuestos se ponen no en la presidencia, sino en la asamblea. Entonces, ¿quieres quitar los impuestos? No puede tener mayoría los que ponen impuestos, pues es de perogrullo, ¿verdad? ¿Ya? Necesitamos entonces cambiar de presidente, pero adicionalmente tener una asamblea que crea que reducir impuestos es sano para la economía del Ecuador. Con los candidatos asambleístas Cristina Reyes y Fabricio Villamar. Fabricio, ¿qué piensas sobre Cynthia Viteri? Yo la conozco desde hace varios años. Tuve la oportunidad de trabajar con ella cuando ella llegó a la asamblea del año 98, yo era asesor de esa asamblea. Le respeto muchísimo, me parece que es una mujer muy inteligente, creo que ha sido una legisladora dedicada y me parece que en algún momento, si es que sigue preparándose, va a llegar a la presidencia de la República. Es de los buenos cuadros que tiene el Ecuador, pero por supuesto. Cristina, ¿qué piensas sobre Guillermo Lasso? Bueno, creo que tiene la legítima aspiración de servir al Ecuador. Ha insistido ahora en una segunda elección. Hay algunas coincidencias en buena hora en los temas de la disminución de los costos de producción, lo que hemos hablado del tema de los impuestos en el país. Hay algunas diferencias también en algunos temas en política laboral que en algún momento sean... Pero en definitiva, yo creo que el país necesita gente bien intencionada, de eso no lo dudamos, el debate respetuoso de ideas le hace bien, profundizar en la democracia,
y lastimosamente, y no lo digo por el señor Lasso, lo digo por el gobierno, no han existido realmente los espacios para que los candidatos puedan conversar. Se viene un próximo debate al que Lenín Moreno no quiere asistir, y allí los ciudadanos tenemos que estar críticos de insistirle que vaya. ¿Por qué el pueblo debería votar por Cynthia Viteri? Cynthia es una mujer con experiencia política probada, una mujer que se ha hecho a sí misma, que ha sufrido las adversidades, que ha sufrido de alguna manera un entorno de pobreza y ha superado aquello con una visión de progreso, superándose a sí misma, trabajando, sirviendo a su país. Llega a un momento crítico en el que el Ecuador necesita no solamente la capacidad, la experiencia política, que ella la tiene, la parte técnica y económica que la tiene su binomio, sino también el alma, el corazón, el fuego que tiene una mujer a la hora de transformar la realidad de su país. Y yo creo que Cynthia es la mujer y la persona que necesita el país en estos momentos. ¿Por qué el pueblo debería votar por Guillermo Lasso? Bueno, primero porque la tendencia de los ciudadanos que hemos auscultado en las calles en este momento nos dicen que no solamente estamos en un empate técnico, sino que adicionalmente podríamos en los próximos días superar la candidatura del oficialismo. Y esto tiene que garantizarnos la posibilidad de brindarle un cambio al país. Y creo que en este proceso, en donde yo he cumplido la oferta que hice cuando acepté mi candidatura, y es tener un intercambio absolutamente respetuoso con los candidatos que están participando de la oposición. Porque en un momento determinado con ellos tendremos que impulsar la candidatura de Guillermo Lasso para la segunda vuelta. Me parece que ese proceso de construcción respetuosa de la política nos va a permitir salir de esto, y es lo que está pasando en las calles. Tú me conoces, yo soy político de calle. Me decía tu maquillador hace un rato que estoy demasiado rojo. Bueno, eso pasa cuando uno se pasa la mañana entregando volantes, caminando. Es lo que tienes que hacer. Eso enriquece el debate. Cuando conversas con la gente, entregas una fundita, te dicen, vamos adelante, aguanten, sí podemos cambiar. Esa sensación que está pasando en las calles es la que nos permite decir, vamos a ganar. Pero también hay una sensación de indecisión. Sí. Y vale la pena decir cómo funciona esto, porque a ratos me parece que este número de indecisos asusta y no hay ningún problema. Estamos a 30 días de que los ecuatorianos tomen una decisión. Pero en la técnica, no es que el 30% de indecisos del día de mañana va a decidir que toditos ellos van a ir a votar por el señor ex fiscal. No funciona así. Los indecisos se reparten equitativamente en las mismas proporciones de los apoyos que ya se han generado, ¿sí? Entonces, el día de mañana vas a llegar a un proceso en donde esos indecisos toman partido. ¿Qué es lo que hay que cuidar, Denis? Y me parece que esto es necesario y es parte de la responsabilidad democrática de los candidatos decirle a las personas que van a votar cómo funciona esto. La gente sigue pensando que gana el que más rayitas tiene, y no es así. No es la persona la que gana. Gana el partido que más votos completos tiene. Por lo tanto, mientras la gente del otro lado hace una sola raya siempre y vamos todo 35, nosotros nos ponemos exquisitos y decimos hacemos una rayita aquí, otra acá, y por eso en las elecciones anteriores, Alianza País en el norte de la ciudad de Quito, con el 42% de los votos, se llevó el 75% de la representación. Hay que explicarle entonces a la gente que si es que quieren ayudar en el cambio, se decidan por una opción, por la que quieran decidirse. Y hagan una sola señal de apoyo del principio al final, porque si no, esto no cambia. Cristina, decía Fabricio que, bueno, él pasa por las calles en campaña. ¿Cómo ha sido su campaña? ¿Cómo ha estado la campaña? ¿Ha habido bastante apoyo? Principalmente que usted es la candidata en la lista, encabezando la lista. Sí, bueno, debo decir que para mí asumí con mucha responsabilidad y con mucho compromiso el de haber sido electa por un distrito de Guayaquil, ahora asumir la cabeza de lista, de liderar la lista nacional por mi movimiento y por nuestro partido y acompañar a la doctora Cynthia Viteri en este cambio positivo.
Yo comentaba aquí antes de cámaras que por distintos motivos de trabajo, por supuesto que turístico, porque he adorado visitar el país, he recorrido el país. Es la primera vez que ahora lo hago ya en un tema proselitista. Al final del día, la política, a pesar de todos los vicios que les puedan imputar, no es más que la posibilidad de llevar adelante un sueño y de convencer a la gente de ese sueño. Está claro que el sistema electoral pues, nos ha coartado mucho las posibilidades de llegar en distintos medios, pero ahí estamos, gastando, como le digo, con las botas puestas, gastando lengua, suela, conversando con la gente, recorriendo. He visitado ya muchas de las provincias del país, tanto he estado, por nombrarte, en Esmeraldas, en la provincia de Los Ríos, en Manabí, en la provincia del Carchi. He estado aquí recorriendo Quito, el sur de Quito. Mira, para mí la vida es ir paso a paso y trabajando con responsabilidad. Aquellas personas que ya se dan por ganadores o como diría Olmedo, acometed que siempre quien se esfuerza más el triunfo ha sido, quien no espera vencer ya está vencido. Estamos conscientes de que la realidad y que no ha sido fácil. Tenemos un Estado propaganda, tenemos un Estado candidato que utiliza todos los recursos, incluso públicos, para promover su candidatura. Pero aquí estamos. Yo he tenido muy buena apertura. Ayer estuve en un barrio que se llama Pueblo, aquí en el sur de Quito. La gente te abre las puertas de su casa, podemos conversar y esa es la manera, de manera respetuosa. Yo siempre pido a la ciudadanía que realmente, y en eso encuentro mucha avidez de cambio y de elegir cuál es el cambio que queremos para el país. Y está clarísimo que la ruta del fracaso del socialismo del siglo XXI, de esa farsa revolucionaria que han implementado en el país, la tenemos que cambiar. Y esa avidez hay. Estamos convenciendo voluntades, trabajando con fuerza, estoy recorriendo el país y finalmente los ciudadanos el 19 de febrero tomarán su decisión. Para ya finalizar este encuentro, este diálogo, ¿qué le diría usted al pueblo ecuatoriano? Un mensaje. Bueno, primero te agradezco por la oportunidad, igual a Fabricio, de haber tenido este intercambio de ideas de manera respetuosa, a los ciudadanos que evidentemente no perdamos la esperanza. Este país nos pertenece a todos los ecuatorianos, no le pertenece a quien se ponga la camiseta de verde flex y que bautice a las personas por las aguas de la revolución para que ellas sí puedan sentirse dueñas de los derechos. Todos los ecuatorianos somos dueños de este país, merecemos respeto, merecemos un país próspero, un país con oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, un país de respeto, un Estado de Derecho, un país que haya división de los poderes, una economía sólida, que crezca, que avance. No perdamos esa esperanza de que lo podemos tener. ¿Y cómo lo podemos tener? Por supuesto que este 19 de febrero se marca la ruta en seguir por el camino del continuismo y profundizar, radicalizar ese proceso del socialismo del siglo XXI o elegir, como lo proponemos a través del cambio positivo con la doctora Cintia Viteri, un modelo que nos permita desarrollar a nuestro país. En 3 puntos, y con esto concluyo: la recuperación de la economía familiar con todos los temas que ya he expuesto aquí, profundizar la democracia y las libertades, sobre todo en nuestros jóvenes, a elegir la carrera que quieran elegir, a emprender y restituir derechos a las personas que han sido vulnerados. Y tercero, como lo he dicho, combate sin cuartel a la corrupción, un baño de verdad para nuestro país y una gestión transparente de quienes lleguen al ejercicio público, porque esos recursos no les pertenecen a ellos, esos recursos son de todos los ecuatorianos. Fabricio, un mensaje para la ciudadanía ecuatoriana. Yo creo que los ecuatorianos tienen una opción para decidir en este próximo 19. Si es que los jóvenes pueden tener la opción de escoger su carrera o no, nosotros proponemos que la tengan, como mi generación la tuvo. Proponemos que el Ecuador vuelva a tener empleo, bajando impuestos y atrayendo inversión y generando zonas francas. Los ecuatorianos tienen la decisión y está en sus manos. Proponemos un combate muy fuerte a la corrupción, pero adicionalmente a hacerles devolver todo lo mal habido. Creo que eso es necesario para mi país. Y proponemos que es necesario recuperar recursos y competencias para la ciudad. Mientras estás en campaña pasas por el barrio y te dicen, pero vea, arregle la calle. Bueno, señora, yo soy candidato a la asamblea, no soy alcalde, no soy concejal. Yo ya fui concejal, terminé siendo el concejal más evaluado, mejor evaluado de mi periodo, pero la gente se confunde.
Y se confunde porque en este proceso de concentración del poder, si quieres una ley, vas a pedirla en Carondelet. Si es que quieres un puesto, vas a pedirlo en Carondelet. Si es que quieres una calle, vas a pedirlo en Carondelet. Entonces, esta concentración de poder hay que desmontarla y hacer que los espacios administrativos y de gobiernos, de acuerdo a su división constitucional, regresen a donde debían estar. Es necesario entonces plantearles a los ecuatorianos que esto puede cambiar siempre y cuando ustedes quieran. La universidad es el último tramo formativo en el que el estudiante se puede convertir con plena conciencia en ciudadano. Es el lugar de debate, donde por definición el espíritu crítico tiene que florecer. Un lugar de confrontación, no una isla donde el alumno desembarca para salir con un diploma. Por eso creamos este programa, para el diálogo y la reflexión, porque, como dice un viejo adagio, hablando se entiende la gente. Esto fue Ecuador a las urnas. Nos vemos en un próximo encuentro.